Está activado, revise, ¿sí? Y ya es Sí, anfitrión. está activada. Como entramos en Perfecto. 15 minutitos, yo creo que mejor ya no lo corto nada para que no nos No, pase no, lo no, del no, anterior sábado. no lo corte, no lo corte. No lo corte y siga adelante. Bendiciones. Bendiciones.
Buenas tardes. Vamos a esperar, por favor, que entren por lo menos dos más para que podamos comenzar la clase. Vamos a empezar en unos 7 minutitos.
Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones. ¿Han podido memorizar el alfabeto? ¿Les ha servido el video? Espero que lo hayan visto. Ok, ya. Igual, y hoy va a ser nuestro... Honestamente, no, no, hermana, es muy difícil. Ya. Necesito que empiecen a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque si no empezamos con el alfabeto, nos vamos a quedar ahí, porque no vamos a poder leer. Tienen que llegar al punto de decirme el alfabeto de memoria y les voy a enseñar cómo el día de hoy, ¿ya? Pero la próxima clase me tienen que leer el alfabeto así, ¿eh? Alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, phi, ki, psi y omega. Así tienen que el alfabeto. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, sí se puede. Eso, esa es la actitud. Muy bien. Entonces, hermanos, por favor, para que comencemos la clase del día de hoy, que va a ser la introducción al griego, necesito que hagamos una oración. No sé quién quiere apoyarme con la oración inicial. Vamos a empezar el griego y hasta el día, bueno, me faltan tareas de las 4 Ps, recibí como la mitad de las tareas. Les voy a pedir que por favor la terminen para que yo les dé la devolución hasta el día martes, ¿sí? El día martes tenían que terminar de mandarme, pero como tenemos este mes, ¿sí? Vamos trabajando paralelo a lo que estamos haciendo con griego. Así que les voy a pedir que los martes entreguemos las tareas en lo posible, para que yo haga una revisión y una devolución antes del sábado. Igual para el griego. Entonces, por favor, hermanos, ¿quién de ustedes o hermanas quieren empezar con una oración inicial para nuestro módulo de griego? Amén. Adelante, hermano José Luis. Padre Santo, gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por tus bendiciones y por todo lo que tienes para nosotros. En este día, Padre Santo, y en estas horas, te pedimos que que nos ayudes, que nos des entendimiento para poder, Señor, interiorizar este conocimiento, que le des sabiduría a nuestra maestra y a nuestros hermanos aquí presentes. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos por todas tus bendiciones. Amén y amén. Sí, sí. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, antes de que podamos hacer la introducción como tal al griego, quiero que tomemos en cuenta los siguientes puntos. Necesitamos para poder entender cómo funciona el griego, entender primero incluso nuestra propia gramática, ¿ya? Primero, nosotros vamos a aprender el griego kiné o koiné, ¿sí? Para poder hacer interpretaciones de las escrituras. De hecho, el texto se llama guía para el texto que nosotros tenemos, se llama griego elemental del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar enfocado a que nosotros podamos hacer exégesis del griego, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a salir hablando griego, ¿sí? De hecho, el griego clásico o griego koiné o antiguo no se sabe ni siquiera cómo es la pronunciación exacta de muchas palabras. Podemos llegar a inferir, pero no vamos a hablar griego, ¿sí? Entonces, eh, el objetivo de la clase es que nosotros hagamos análisis gramaticales, ¿sí? Nosotros en el español, por ejemplo, cuando pasamos gramática, nos ayuda a armar con manera lógica una oración para que sea entendible, ¿sí? Esa es la sintaxis igual. Y eso es lo que vamos a buscar hacer a través del griego con el texto bíblico, ¿sí? Por eso necesitamos entender primero una gramática castellana. ¿Cómo es que funciona, no? Los elementos de la oración, las partes de la oración, los complementos en una oración, todo eso es gramática, ¿sí? Y lo mismo es lo que vamos a ver en el griego. Ahora, ya saben, no vamos a salir hablando griego, vamos a salir
haciendo análisis gramaticales desde el texto del griego del Nuevo Testamento para poder traducirlos al español. Ahora, hay personas que piensan o que dicen que es elemental el idioma original para la interpretación de las escrituras. ¿Es una parte muy importante? Sí, pero vamos a pensar en la hermenéutica y exégesis como una mesa de 4 patas, que el contexto es lo que nos va a ayudar a una interpretación de las escrituras, ¿sí? Y dentro de eso está el texto, que va a ser nuestra tabla plana. ¿Cuáles van a ser las patas? El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto temporal y el contexto gramatical. Esas son las 4 patas de nuestra mesa, ¿ya? Ese es el texto y estas son las cuatro patas que la sostienen. El texto y su contexto. Cuando nosotros entramos a estudiar uno de los idiomas que es de la gramática de las escrituras, como lo es el hebreo, el arameo o el griego en este caso, nos estamos acercando a una de las patas de todo este contexto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el griego no tiene la última palabra en una interpretación, no siempre. Depende al contexto, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos hacer análisis del griego como si fuera la última palabra, pero sin entender el contexto en el que está una frase, una palabra o una oración, de todas formas podríamos llegar a tener una interpretación equívoca, como lo que analizábamos, por ejemplo, el día jueves en la clase de teología sistemática, con la que estamos teniendo con un grupo extra, analizábamos la palabra Elohim, ¿sí? La palabra Elohim prácticamente es un nominativo masculino plural que dice dioses, porque dice en el principio, Bereshit bara Elohim. En el principio estaba Dios, que lo traduce en nuestras Biblias en castellano, pero la palabra Elohim, cuando hacemos el análisis gramatical, que eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase, es un nominativo masculino plural, que se podría traducir más correctamente como dioses. Esa es la palabra. Análisis gramatical, significado y traducción, ¿verdad? Entonces, eso nos da a entender que no estaba Dios hablando solo, sino que estaban las otras personas de la Trinidad. Pero también puede tener una mala interpretación sin el contexto completo de las escrituras. ¿Por qué? Justamente esta palabra se puso en boga cuando empezaron a ver los problemas en cuanto a la persona de Dios, ¿sí? Desde la iglesia primitiva. Cuando empezaron los triteístas, agarraron esta palabra de Elohim, que quiere decir dioses en plural, para decir que la Biblia se refería a que son 3 distintos dioses, que no es uno solo. Por eso más adelante en Éxodo se tiene que aclarar, ¿no? Jehová el Señor uno es, ¿no? Cuando hace llamado en Éxodo que dice Shema Israel, Adonai, el Señor nuestro Dios uno es, dice en Éxodo, ¿verdad? Pero ahí también utiliza la palabra Elohim. Pero ¿cuál es el contexto? Que en Éxodo se está explicando que este Dios es uno, pero que son diferentes, que son 3 diferentes personas, no diferentes dioses. Es una misma esencia, la Trinidad, una misma esencia, ¿sí? Con 3 distintas participaciones, con 3 distintas personas, pero que siguen siendo Dios. Dios esencia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y Dios, la participación de la misma esencia, ¿sí? Sigue siendo un solo Dios. Uno de los misterios de la iglesia, ¿no? Uno de los misterios del Señor. Entonces, esta palabra Elohim, nosotros podemos hacer el análisis gramatical de este hebreo, hacer la nomenclatura de que es un nominativo masculino plural y decir, ahí está, Dios es trino, pero la palabra Elohim dice dioses. Sin un contexto dado, claro, los triteístas se apoyaban en que no era un solo Dios, sino que eran 3 dioses. Entonces, ahí es que los unicitarios, el día de hoy, o los unicitarios sobre todo, ¿no?
hablan de que nosotros, los trinitarios, no creemos en un solo Dios, sino que en 3 dioses. Y ese es un error que ya se había propuesto con el triteísmo en la iglesia primitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, el análisis de una palabra en su idioma original sin su contexto dado, igual nos puede llevar a cometer un error. Entonces, no es que yo, que sepa griego, ya voy a poder interpretar la palabra infaliblemente. No, no es eso. Nos va a acercar más al texto. Pero volvamos al ejemplo de la mesa. Es una mesa con 4 patas y nosotros vamos a tocar una aprendiendo el griego. ¿Cuál? Contexto gramatical. Pero el contexto gramatical siempre debe apoyarse del contexto histórico, el contexto temporal y el contexto cultural. Estas son las 4 patas de la mesa para la interpretación de la escritura. Y nosotros nos estamos acercando a una muy importante, sí. Porque una mesa que no tiene 4 patas está desequilibrada, ¿sí? Entonces sí es importante cualquier punto de estos dentro de la hermenéutica y de la interpretación bíblica. Nos estamos acercando al contexto gramatical, que va a ser igual de importante que los otros contextos. Es algo que nosotros tenemos que tener claro en el momento que nosotros, por ejemplo, escuchemos. Yo escuché por ahí, no voy a decir nombres, pero yo escuchaba por ahí, no, pero este hermano es experto en griego. Lo que él dice tiene que ser infalible. No, porque si es experto en griego, pero ha dejado de lado las otras 3 patas de la mesa, puede cometer errores desde el griego. Entonces es peligroso. No podemos dejar de lado todo el contexto y las reglas de la hermenéutica. Y el contexto gramatical solo eso. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Estamos llegando al propósito del cual vamos a estudiar el griego. Pero hasta ahora se entendió las cosas que tenemos que tener cuidado y que tenemos que evitar. Sí, sí, profesora, sí se entendió. Yo recuerdo, profesora, en una vez que conversé, una falacia que he escuchado que hacen cuando a veces he conversado con personas, por ejemplo, con un testigo de Jehová o con un unicitario, ellos se van, en el griego dice, por ejemplo, la ruá, pero ellos en ruá, que no en el griego que estoy hablando, creo que en el hebreo o arameo, no En sé, el ruá, hebreo. que significa que hace referencia al Espíritu Santo. Y yo le digo, pero, o sea, si tú te vas solamente a la palabra nada más como tal, estás cometiendo una falacia, porque esa palabra, si bien es cierto, revela algo de lo que es, más como usted me dice, tengo que tener el contexto en que se dice, cómo se dice y por qué se dice, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, eso era Muy, todo. muy bien, es un muy buen ejemplo. Por eso les decía, cuando nosotros tomamos una palabra fuera de contexto, así sea la palabra original que se usó en el manuscrito, que de hecho nadie lo tiene, los manuscritos directos, eh, sin el contexto se puede llegar a cometer errores. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, con todo este preámbulo pasamos al griego. Nuestro propósito es acercarnos de manera más objetiva al contexto gramatical dentro del Nuevo Testamento. Si bien la Septuaginta también está escrito en griego, ¿sí? Lo mejor y más recomendable va a ser que si el Antiguo Testamento tiene como idioma original o fuente directa el idioma hebreo, es mucho más recomendable estudiarlo en hebreo, ¿sí? La Septuaginta, por ser una traducción, y vamos a ver con el estudio del griego que las traducciones tienen variaciones. Y cuando no se entiende el contexto absoluto, hay variaciones de traducción donde se pueden cometer errores. Lo bueno es que en la providencia del Señor se permite que a pesar de estos errores que el hombre comete, la esencia del mensaje se mantiene, ¿sí? Por eso lo mejor, incluso para una investigación, siempre va a ser ir a las fuentes directas de la información que nosotros necesitamos obtener, ¿no? Y en cuanto a las fuentes directas, por ejemplo, dentro de un contexto gramatical en el Antiguo Testamento, siempre va a ser más recomendable acercarnos al hebreo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, al griego, ¿sí? Entonces vamos adelante con esta lección. No vamos a salir hablando griego, vamos a salir logrando análisis gramaticales, ¿sí? De este idioma
que de hecho ya no es actual. El griego moderno tiene muchísimas más variaciones. De hecho, el griego moderno lo que ha hecho es simplificar palabras, ¿sí?, que en el griego clásico podrían tener más connotaciones. Por eso el griego koiné o el griego kiné del Antiguo Testamento va a ser tan rico para poder explicar la doctrina. Entonces, nos vamos a acercar al griego. Lo que yo necesito, hermanos, es como les dije. Tenemos ya el texto, les he mandado en PDF el texto, aquí está la primera lección, ¿sí?, que es el alfabeto. Ahora, el día de hoy yo voy a estar sin computadora, por eso no les puedo compartir la pantalla. Si alguno de ustedes está con computadora y me puede ayudar compartiendo el texto en la primera lección, se lo voy a agradecer mucho. Como es nuestra primera lección, no es tan imprescindible, porque lo que tenemos que trabajar el día de hoy es memorizar el alfabeto, ¿sí? Y les voy a explicar cómo funciona el alfabeto, las letras, los signos de puntuación en el griego. Así que vuelvo a preguntar, por favor, quiero que me levanten las manitos los que hayan logrado escuchar el video y aprender algo del alfabeto. Bueno, les mandé el día jueves con el objetivo de que ustedes vean el video y lleguen a la clase con un previo conocimiento del alfabeto. Muy bien, gracias hermano José Luis. ¿Yemima también? ¿También lo logró? Muy bien. Entonces, para el próximo sábado necesito que ustedes me sepan de corrido el alfabeto. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes identifiquen el alfabeto, ¿sí? Y de hecho van a tener una tarea escrita. Ahorita les voy a explicar. Van a poder identificar palabras, ¿sí? Es como cuando aprendemos el abecedario, ¿no? A, B, C, D, ya. Aprendemos el abecedario de chicos y nos empiezan a dar palabras y reconocemos las letras. Entonces, lo mismo va a pasar en el griego. Una vez que dominemos el alfabeto griego, vamos a poder leer palabras completas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo la palabra, ¿qué palabra en griego ustedes saben? Porque ahora los pastores hasta predican y explican algunas palabras en griego. A ver, denme una palabra en griego y yo se las voy a deletrear en griego. Teos. Teos. Tau, epsilon, omega y sigma. Teos. Otra palabra. Por si acaso en el griego no existe la H. Ahorita vamos a ver, pero las letras. Otra palabra que se acuerden en griego. El Nero, deletrear nos va a ayudar. ¿Cómo? tonero, 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 Tonero. ¿Segura que esa es la palabra? ¿Qué significa? agua, el agua. Nero, Bueno, ese sería tonero. puede variar porque creo Te- que estaba en griego moderno. Puede Puede variar ser, la pronunciación. puede variar. De hecho, varía mucho. Sí, O porque el si fuera mismo agua, logos sería- también. bueno, Claro. logos, por ejemplo, que es palabra, termina en sigma. Y eso cuando una palabra termina en sigma en el griego, nos está indicando que es una palabra singular. A ver, María. Vamos a ver el micrófono, ¿sí? Creo que está. María, se puede apagarla. Eso, muchas gracias. Escuchamos el entorno. Ella decía el alfa y la omega. Se hace esta alusión a Jesucristo en el libro de Apocalipsis como el alfa y la omega, justamente porque, como vamos a ver en el alfabeto griego empieza con la letra alfa y termina con la letra omega. Y cuando se le dice el alfa y omega a Jesús en el Apocalipsis, se está refiriendo a que Él es el principio y el fin de todo. El alfa y la omega.
Entonces, ahí estamos viendo el principio, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto griego. Por eso es necesario que nosotros empecemos a conocer las letras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer objetivo de nuestra lección número 1 en el texto? Pronunciar y escribir el alfabeto. Para el próximo sábado, hermanos, hoy día va a ser nuestra introducción y les voy a dar unos 15 minutos a 20 para que ustedes memoricen el alfabeto. Pero antes de eso, de que hagamos esa pausa para que ustedes memoricen y me lo repitan para que terminemos la clase, les voy a indicar algunas reglas gramaticales en el griego, ¿sí? Primero que nada, en el griego no existen las letras mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Existen las letras altas o bajas, ¿sí? A las letras altas se las puede relacionar con las mayúsculas y a las bajas con las minúsculas. Nota, en los primeros manuscritos no existían letras bajas o minúsculas. Todo estaba escrito en letras altas o mayúsculas. Todo. Y no había separación de palabras por el mismo hecho de que los escritos se daban en papiros, ¿sí? Que de hecho eran muy costosos y muy tediosos de realizar. Así que lo que se hacía con la escritura y con la gramática griega era economizar. ¿Cómo se podía saber? Y quiero que me pongan mucha atención, hermanos. Lo que les voy a pedir en griego, voy a hacer un paréntesis ahora, es que en lo posible no falten a las clases. Una vez que falten a una clase o no le estén prestando atención al griego, esta es la clase más segura en la que se pueden aplazar. ¿Ya? Porque una vez que ustedes se desconectan del griego, y más que solamente nos vamos a ver una vez a la semana, yo usualmente cuando doy griego, paso clases 2 veces a la semana. Pero ahora nos vamos a ver solo una vez a la semana. Una vez que ustedes se desconectan del griego y pierden el hilo, es casi imposible seguir el paso al curso, ¿sí? Pues les voy a recomendar que no se falten a ninguna clase. Y ahora sí yo voy a estar pinchando mucho a los hermanos que están encargados del video, porque yo necesito que hasta el día lunes ustedes tengan esta grabación para repasar, porque una vez que te desconectas de un idioma, es difícil seguirle el hilo. Así que por favor les voy a pedir que cuando pasemos griego, pongan toda la atención posible, ¿sí? Yo no voy a tener problema en repetirles hasta 4 veces muchas cosas, porque yo sé que es complejo. Sin embargo, tenemos poco tiempo. De hecho, yo doy la clase de griego en 2 meses y posiblemente eso sea lo que nos lleve la clase para poder llegar al objetivo. Así que les voy a pedir mucha atención y que cuando les diga que se haga una tarea, me la presenten cuando se les pide, porque la práctica es lo que les va a ayudar bastante con el idioma, ¿ya? Entonces, esas cosas, por favor. Cierro paréntesis. Ahora sí, necesito que me pongan mucha atención. Retomo. ¿Qué es lo que hacían entonces para identificar cuándo empezaba y terminaba otra palabra? Por si acaso les voy a tomar evaluación cada sábado al inicio de la clase. Así que atentos. ¿Qué es lo que hacían? Símbolos de puntuación. Con los símbolos de puntuación se sabía cuándo empezaba una palabra en griego y cuándo terminaba. Por eso cuando ustedes vean los manuscritos antiguos, van a ver que todos son seguidos. Y todas son en letras altas o mayúsculas. Pero era para economizar. Recuerden, era muy difícil y tedioso tener un documento escrito en ese tiempo. Así que por eso estaban todas las letras unidas. ¿Qué es lo que nos hacía entender cuándo empezaba y cuándo terminaba una palabra? La puntuación. Y vamos a hacer justamente un repaso de cómo funcionan las puntuaciones aquí. Y muchas otras reglas que nos van a ayudar a identificar cuándo empieza y cuándo termina una palabra. Muy bien. Entonces, la escritura de las letras en el griego va a contar con 25 signos, ¿sí? ¿Qué son los signos? Son la representación de algo. En este caso, el abecedario tiene signos que representan la letra A, la letra B, la letra C,
¿no? Visibles y escritos. Lo mismo va a pasar en el alfabeto griego. Tenemos 25 signos. Tenemos 7 vocales, ¿sí? No como en el castellano que tenemos 5. Ahora, el que existan 7 vocales en el griego tiene un propósito que responde a lo que les estaba diciendo al principio. Estas diferencias de vocales largas o vocales cortas también van a ayudar no solamente a la diferenciación en la pronunciación o en la escritura, sino a diferenciar cuándo empieza y cuándo termina una palabra. Ejemplo, las vocales que se repiten como tal, pero que tienen una diferencia de entonación y de escritura en el griego, van a ser la letra omicron y omega, que en nuestro español van a ser la letra O. Ahora, cuando un verbo en español, ¿cómo nosotros distinguimos un verbo en español? ¿En qué tiene que terminar un verbo en la gramática castellana? En ar, er, ir. Ya, muy bien, hermanas. En el griego, cuando veamos un verbo activo indicativo, va a terminar en omega. ¿Sí? Ejemplo, el verbo salvar, soso, termina en omega. Ah, pero esta palabra tiene 2 os. So. La primera O es omicron y la última es omega. Usualmente, las palabras que terminan con omega, las palabras que tienen una omega al final, están terminando, ¿sí? O están siendo un verbo, ¿ya? Eso es lo que pasa con la letra omega y omicron, que en nuestro español va a ser la letra O. Esa es una de las letras que se repite. También otra vocal que se repite va a ser la épsilon con la eta, que en nuestro español, que en nuestra gramática castellana, va a ser la letra E, que también nos va a indicar otra regla gramatical para diferenciar las palabras. Las palabras que empiecen con la eta, que es la vocal larga, usualmente nos indican que está empezando una palabra. Y la épsilon usualmente va a estar entre medio o al final de una palabra, ¿sí? Recuerden que esta clase la van a poder volver a ver en el video y se los recomiendo que la repasen unas 2 veces antes del próximo sábado. Entonces, por eso existen 7 vocales en el griego, ¿sí? Hay un propósito detrás de ello. Y las otras 3 vocales no tienen ninguna variación. Iota, alfa y upsilon. Son las letras que no tienen variación, las vocales que no tienen variación. Muy bien. Y otras reglas. Cuando nosotros encontremos una gama en una palabra o una G, cuando encontremos una doble G, se va a pronunciar como NG. Ejemplo en el griego. La palabra ángel, ¿sí? Que en el griego sería ángelos, no lleva una nu, lleva 2 Gs, ¿sí? Está en el texto. Vamos a hacer un repaso la próxima semana. Y se pronuncia NG cuando encontramos 2 gamas, ¿sí? Por eso la palabra ágelos en el griego no tiene una nu o una N, tiene doble gama. Esa es otra regla. Cuando la sigma o también aquí hay otra variación. Cuando lleguemos a la sigma, va a haber 2 formas de escribir sigma, ¿sí? Una va a ser parecida a la letra O en castellano y otra parecida a la letra S en castellano, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Lo que necesitamos para continuar esta lección, hermanos, es lo que les decía, repetir el alfabeto de corrido. Así que les voy a dar 15 minutos, ¿les parece? Hermano José Luis, usted estaba levantando la manita. ¿Usted vio el video del alfabeto? ¿Usted cree que pueda repetirme el alfabeto de corrido? Sí, pero o sea, hay en algunas, o sea, no me sé de memoria, pero sí sé el signo, cómo se pronuncia cada signo, sí lo sé más o menos. Ya, Sí, a ver, denos un ejemplo.
Puede lo leerlo, no hay problema, no es necesario de memoria. si gusta lo proyecto en la pantalla para que lo vean todos. Por favor, adelante. Eh, Mientras el hermano lo proyecta en la pantalla, en nuestra Sí. primera lección hay 3 columnas. La primera columna, hermanas y hermanos, que como todas son mujeres y solo está un varón, así que, hermanos, la primera columna vamos a ver el alfabeto en letras bajas. La segunda columna vamos a verla en letras altas. Y la tercera columna va a ser su equivalente en el castellano, ¿sí? Ahora, en esta primera fila está cómo se pronuncia. Entonces, en total tenemos 4 columnas. La primera es cómo se pronuncia. La segunda son la escritura en letras bajas o minúsculas. La tercera es en letras altas o mayúsculas. Y la cuarta fila, su equivalente al castellano. Eso también les va a ayudar a la pronunciación. Entonces, en la primera página de nuestro texto está el alfabeto. Y la meta es que hoy día salgamos leyendo de esta manera el alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi y omega. Necesito que salgamos de esta clase así. Así que, adelante, hermano José Luis. ¿Pudo compartir la pantalla? Tienen que darme permiso para compartir la pantalla. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que cuando estoy en Meet no es Hermana, necesario. mientras que el hermano comparte, quería hacerle una pregunta. Usted dice que se separan las letras con signos, o sea, las letras, no las oraciones. Las oraciones, perdón. Oh, Las las oraciones. palabras, no las oraciones, las palabras. Cada palabra, por ejemplo, mesa, una palabra punto, casa, otra palabra punto, algo así. No tan literal, pero sí. Porque Los esas son signos, palabras. O el oraciones ya signo de son puntuación más. en los manuscritos, porque el día de hoy tenemos nuestro Nuevo Testamento de Nestlé Aland, de Francisco La Cueva, que ya están las palabras separadas. Pero si nosotros nos vamos al a los antiguos documentos, no existen palabras separadas. Ahora ya no tenemos ese problema, pero no se han quitado los signos de puntuación. Ahora, uno dice, ¿para qué tanto signo de puntuación? Porque así estaba escrito en el original y necesitamos entenderlo, ¿sí? Entonces, esa es una regla que está en nuestro texto. Les voy a pedir que lo puedan repasar también, ¿sí? Entonces, para poder seguir avanzando con el tema, hermanos, necesitamos leer de corrido el alfabeto. Así que por eso les digo, ¿cuánto tiempo quieren que les dé? Porque voy a hacer que cada uno de ustedes lea el alfabeto. Muy bien. A ver, vamos a empezar con el hermano José Luis para que las hermanas se animen. Ya, ahí va. Vamos, Eh, hermanos, después. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, el psi, el omicron, a veces el pi del 3.14, ¿no? Rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi, omega. Hermano, Muy bien, se parece a la excelente. tabla química. A ver, lo voy a hacer yo. Y de hecho, muchos elementos químicos están así. Sí. Ajá. A ver. Alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, teta, iota o lota. Iota. Iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi. Upsi, lo puede decir. Oh, la costumbre de leer la U como acá. Disculpe, upsilon, phi o phi, ki, si, omega. Ya. Eso. Muy bien, muy bien. Ya.
Les doy 15 minutos para que lo memoricen, porque ya la próxima tiene que ser sin texto. Y prohibido hacer trampa. ¿15 minutos está bien para que memoricen? Porque una vez memorizado el alfabeto, ya puedo avanzar a explicarles más reglas gramaticales para que ya la próxima semana empecemos a ver los verbos. ¿15 minutos está bien? Sí, está bien. ¿Qué dicen? Ya, vamos memorizando. Por eso les mandé la canción y el video. A veces es más fácil. Ya, nos vemos en 15 minutos. Vamos practicando el alfabeto. Puede dejarlo ahí en la pantalla, hermano, mientras memorizan. No hay problema. Ya saben, en 15 minutos vayan memorizando, vayan leyendo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, psi y omega. Así tenemos que saber el alfabeto. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Up, Delta. up, up, alfa, Bueno, beta.
Muy bien, ¿cómo nos fue? ¿Estamos listos para hacerlo? Ya, lo voy a hacer por el orden de lista que tengo aquí en el Zoom. ¿Puede ser? Claro, primero tengo al hermano José Luis, luego está Yolanda, luego está Yemima, Rosiris y María. ¿Sí? ¿Puede ser en ese orden? ¿Están listos? Ya, ahora sí, hermano, quite de la pantalla el texto y déjelo ahí porque luego me lo va a volver a poner, por favor. Eso, muy bien. Ahora sí. Adelante. José Luis Ya, primero, sin hacer ok. trampa. No, sin hacer trampa. El señor me está viendo, el señor me está viendo. Así Me- es. Ya, a ver, voy, empiezo. Yo me puse nervioso, ya me olvidé todo. Recuerden que son 25 signos, ¿sí? Sí, Claro que solo sigma se repite 2 veces. Entonces van a ser 24 que usted va a repetir. Puede ir contando. ya. Vamos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Uy, ya me grabé esa parte de epsilon. Ya. Zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Ok. Mu, nu, si. Omicron. Omicron, pi, rho, sigma. Tau, upsilon. Phi, hi, si, omega. Phi, hi, si, omega. Bien. Bien, está muy bien. Hizo las 24 letras, está súper bien. Siguiente. Bien, no está difícil, ¿ah? No está difícil. Vamos. Hermana Yolanda. No, pues hermana, Si no, quiere, ¿qué voy a dar las 24? si quiere lo sí, no hay Ya, problema. alfa, beta, gamma, epsilon, no, alfa, beta, confunde. gamma, delta, epsilon, ay, eta, ¿Ya? eta, munu, kai, pi, rho, sigma y omega, no me acuerdo, hermano. De ¿Ya? todas no me acuerdo, no puedo. Más de la mitad. Ya, vamos. Tenemos que ir memorizando. ¿Ya? Bien, Sí, Yolanda, sí, Yemima, hermana. ¿cómo nos fue con el alfabeto? Bien, creo. A ver. Vale. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, upsilon, phi, ki, si, omega. Sí. Se comió una letrita, pero está bien. Solo una se comió. Ya, muy bien, vamos bien. Rosiris y luego María. ¿Cómo nos fue con el alfabeto? Halago la memoria de mis compañeros, definitivamente. Yo solamente llegué hasta sí grabando. Entonces decimos alfa, beta, delta. Ya me estoy devolviendo. Ya vio. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota.
iota, kappa, lambda, pi, no, mi, ni, si, mi o mu, mi, ni, si. Déjame ver, después de ahí, bueno, ya me perdí. Ya, llegó casi un poco más de la mitad igual. ¿Ya? Está bien, vamos a seguir practicando porque si hasta el próximo sábado no podemos terminar de pronunciar todo el alfabeto, pasar a la siguiente lección de ver ya palabras completas y verbos va a estar muy difícil. Y yo no quiero que nadie se atrase, ¿sí? Nadie quiero que se atrase. Así que yo no voy a avanzar hasta que todos sepan el alfabeto. Pero ha sido un buen avance en 15 minutos, memorizar más de la mitad del alfabeto está bien, ¿sí? Por eso les mandé la canción el día jueves. Pero ahora al finalizar la lección, también les voy a dar un tip para que podamos memorizar el alfabeto, ¿sí? Así que por último, María Virginia, por favor, o María Virgen. Sí. Mira, yo memorizarlo todo no pude. Solamente llegué hasta Omicron, pero que a ver ¿Ya? si lo pronuncio bien. Bueno, como yo me conecté tarde, bueno, No, alfa, beta, gamma, delta, a ver, epsilon, sí, epsilon, de zeta, eta, teta, ya ves, iota, kappa, lambda, mu, nu, y si, omicron, a ver, ¿cuál era la que seguía? Me parece que pi, Rosima, la marca de la máquina de coser. Sima, a ver, Edison, Upsilon, Tau. ¿Cuál era que iba primera? ya. Tau, Upsilon, Muy es que se me pierde el orden. No se Tau, preocupen. Upsilon, y después hay una F, una E, una P, una I, F, I, Las últimas P, letras I. son combinaciones de dos consonantes. Ah, vale. Bueno, que las últimas, yo sé que nada más hay principio y fin, alfa y omega. Ok, muy bien. Ese es un gancho. Y de hecho, él puede hacer ganchos como el que acaba de hacer la hermana, por ejemplo. Ella decía Sigma, la marca de la máquina de coser. Esos ganchos nos ayudan porque son nuestros propios métodos didácticos, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a recordar. Y en un idioma, y más como el griego kiné o koiné para poder hacer un estudio del Nuevo Testamento, se necesita mucha memoria. Así que tenemos que empezar a buscar métodos que nos sean fáciles. Por ejemplo, para algunos que son más audiovisuales, por ejemplo, pueden ayudarles los videos en YouTube. Algunos que son más memorísticos solamente necesitan leer, repetir. Y ya cada uno de ustedes tiene que buscar eso. Cuando hagamos vocabulario griego, que es empezar a memorizar palabras, necesitamos aprender a hacer ganchos. Por ejemplo, un gancho que nosotros utilizábamos bastante era para la palabra hamartía, que significa pecado. Entonces, uno de los ganchos que nosotros, para acordarnos la palabra y el significado, hacíamos ganchos. Y uno de esos ganchos era, es pecado amar a la tía, hamartía. ¿Se dan cuenta? Y son pequeñas cositas que nos hacen recuerdo a algo. Cardía, que significa corazón. Había una hermana que su gancho era mi corazón ardía. Cardía, corazón en griego. Entonces,
esos pequeños métodos también nos ayudan bastante a la memorización. Relacionar un objeto con algo nos va a ayudar bastante cuando tengamos que hacer vocabulario griego, ¿ya? Mientras tanto, vamos a continuar con nuestra última parte del tema el día de hoy y le voy a pedir, por favor, hermano José Luis, que una vez más nos comparta en pantalla el texto para ir viendo las próximas 2 planas y terminemos el avance de la materia por hoy. Tarea primordial para la próxima clase. Anótense, por favor. A ver, ¿quién nunca me falla en las clases? Usualmente el hermano José Luis no me falla y Yemima. Siempre están presentes. Hermana, Les yo voy a pedir nunca he a cualquiera- faltado. Yo Yo tampoco Hermana he Yolanda. faltado. ¿no puedo Yo nunca he faltar? faltado, mi amada, ¿eh? Ah, ya, muy bien, sí. Entonces, por favor, a los 4 les voy a pedir lo siguiente, ¿sí? Para el próximo sábado, necesito... Uy, se me fue. Ya me voy a acordar. Pero a todos ustedes, hermanos, para el próximo sábado necesito que me presenten escrito el alfabeto. Así que tienen que empezar a escribir el alfabeto. Ya, para cualquiera de ustedes 4, en el grupo anotan tarea número 1 para el próximo sábado, memorizar el alfabeto. ¿Sí? En el grupo, por favor, lo ponen. Tareas del primer sábado de griego. Para el segundo sábado, primero, memorizar el alfabeto griego. Segundo, presentar escrito el alfabeto griego, ¿sí? Al menos en 2 planas. Del alfa a la omega, en 2 planas, ¿sí? Me van a mandar foto porque lo van a hacer a mano. ¿Por qué les voy a pedir que lo hagan a mano? Porque el hecho de que ustedes empiecen a realizar la escritura y la caligrafía les va a ayudar a reconocer, a realizar, ¿sí? Y a memorizar. Así que necesito que lo escriban a mano, ¿sí? Para eso se van a conseguir un cuaderno o, en su caso, hojas, ¿sí? No cuadriculadas. Las cuadriculadas no les van a ayudar con lo visual en el griego, solamente con líneas horizontales, ¿ya? Un cuaderno o, en su debido caso, hojas, ustedes pueden buscar en internet hojas con líneas horizontales, con un interlineal de 1.5 y lo imprimen, si es que no encuentran un cuaderno con líneas. Solo líneas, no cuadriculado, con líneas horizontales, para que ustedes ahí puedan hacer una muy buena caligrafía del griego, ¿sí? Se tienen que conseguir eso para la próxima clase, ¿sí? Todo eso anótenlo y mándenlo al grupo, por favor, cualquiera de los que no faltan cada sábado, para que los que no entran puedan ponerse al día lo más pronto posible. Entonces, para el próximo sábado, ya saben, me consiguen ese cuaderno o imprimen esas hojas con líneas horizontales, en lo posible que sea 1.5 de espacio, máximo 2 de espacio, para que ustedes puedan hacer sus ejercicios y que pueda ser relativamente grande. Eso les va a ayudar a escribir mejor. Segundo, memorizar el alfabeto griego. Y tercero, presentármelo escrito en 2 planas, de la alfa a la omega, ¿sí? ¿Cómo lo van a presentar? Por favor, hermano, ¿puede bajar a la siguiente plana? Hermana, ¿qué significa Más plana? abajo. Ahí. ¿Sí? La plana, por ejemplo, el anverso y reverso de una hoja. 2 planas. 2 hojas, ¿no? 2 folios. 2 caras, hermanita, 2 caras de la Sí. hoja. Eso es plano. Ah, vale, Sí. vale, muchas Una gracias. plana Otra es pregunta. toda la hoja entera y luego otra toda hoja entera. 2 planos. Otra pregunta, profesora. ¿La hoja puedo hacerla yo en Excel, por ejemplo? Yo misma hacer mi cuaderno. Yo no sé si en Hermanita, Excel pueden salir solo las líneas verticales, digo, horizontales, porque si las hace las líneas verticales y horizontales ya no sirve, solamente verticales. Así como está en el ejemplo. tiene que ser en la computadora, hermana, porque yo, por ejemplo, ahorita que estaba estudiando, yo las estaba escribiendo con plumón y a mano para que así yo capte más rápido. ¿Las puedo hacer a mano? Yo es que uso mucho Excel A y la mano. puedo hacer con líneas horizontales sin que no sean Es que es a mano, hermana. columnas, sino filas nada más. Todo a mano. A mano, claro. Ajá. Yo les acabo de
¿A mano? Otra cosa que le iba a decir, profesora. Yo estuve escribiendo a mano, haciendo el ejercicio, y intenté hacer mi nombre en griego. Y descubrí que la V no existe. ¿Cuál? La V, bueno, aquí en España dice la V, en Latinoamérica dicen la B chiquita. Sí. Lo Que que no. puede hacer es poner la B larga, nada más. Ah. Y Eso es lo tampoco que existe la ñ. No. Sí. Estuve Tampoco existe la J. por poner mi nombre y no pude. Tampoco existe la J. Por eso no es Claro. Jesús en griego, es Jesús. Ajá. Pero sí está muy interesante, ¿eh? Yo lo estuve haciendo y no Hay era muchas tan difícil. que Está ya vamos bonito. a ir viendo el avance. Entonces, por favor, todo a mano, porque eso les va a ayudar a memorizar más rápido. Todas las tareas van a ser a mano. Así que consíganse hojas con líneas horizontales, no cuadriculadas, con líneas horizontales como está ahí en el ejemplo, y me van a hacer el alfabeto en 2 planas, así con ese ejemplo. Pueden dejar espacio arriba y espacio abajo para que no las hagan pegaditas. No, dejan un espacio arriba y uno abajo para que se vea bonito y se entienda el alfabeto. En una sola línea entra de corrido el alfabeto. Solo escriban bien, clarito y bonito, ¿sí? Esa es la tarea para el próximo sábado. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con las líneas. Vamos a la segunda plana, hermano, por favor, del texto. A la primera parte de la segunda plana. Ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al uso de los espíritus. ¿Qué van a hacer los espíritus en el griego? Son pequeñas comillas que se escriben al principio de una palabra. Recuerden, como se escribía todo junto antes para diferenciar la separación entre palabras, ¿qué se hacía? Símbolos de puntuación. Y entre estos estaban los llamados espíritus. El espíritu suave, que va a ser la coma, mirando hacia la izquierda, y el espíritu rudo, que va a ser la coma, mirando hacia la derecha. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu suave y el espíritu rudo? La pronunciación, y en muchos casos le va a cambiar el significado de traducción a una palabra. Ejemplo. Sí, para el espíritu rudo es preferible pronunciarlo como si fuera una J o la H en inglés. Como esta pronunciación se podrá diferenciar y pronunciar palabras como, y ahí hay 2 palabras. La primera está con espíritu suave, la comilla hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar? En. ¿Sí? Porque la comillita está hacia la izquierda. Entonces es un espíritu suave. Entonces no suena y se dice en. Pero cuando la comillita está hacia la derecha, es un espíritu rudo. ¿Y cómo nos dice la regla gramatical que pronunciemos? Como si fuera J. Entonces, estas 2 palabras están escritas de la misma manera. ¿Qué es lo único que varía? El signo de puntuación. La primera palabra con espíritu suave se va a pronunciar en. Y la segunda palabra que tiene espíritu rudo se va a pronunciar gen. Gen. Y son diferentes palabras, solo por el signo de puntuación. Una es una preposición, la palabra en, que significa dentro, y la segunda que es gen, que también es una preposición. No recuerdo, lo vamos a ver en la lección 6. Ahorita se me fue el significado, me disculpo. Toda palabra que lleva una ro inicial debe tener un espíritu rudo, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que es el espíritu rudo? Es un signo de puntuación, ¿sí? Que nos va a indicar cuando inicia una palabra. En este caso, todas las vocales van a llevar un espíritu sobre la letra. Todas las vocales, ¿sí? Pero en el caso de la consonante, la letra ro es la que va a llevar un espíritu, ¿sí? Va a haber algunas excepciones en consonantes que pueda que lleven un espíritu rudo. Pero en el caso de la consonante ro, cuando inicie una palabra,
va a llevar espíritu rudo. En este caso, la palabra de ejemplo es rema. Pero si lleva espíritu rudo, ¿cómo deberíamos pronunciar? Y es una palabra que nosotros conocemos. De hecho, muchos han malinterpretado esta palabra para decir que el logos es una cosa y el rema es otra. El logos es la palabra escrita y el rema es la palabra viva. Sin embargo, ambas palabras significan lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿cómo pronunciaríamos rema si tiene espíritu rudo? A ver, ¿quién podría sospechar? ¿Nadie? ¿Cómo podríamos pronunciar la palabra rema con Está espíritu rudo, rudo? profesora. Eso está rudo. ¿Cómo? Que eso está rudo. Que está rudo nosotros pronunciar esto tan rápido. ¿Cómo se podría hacer? Si la ro tiene un espíritu rudo. Yemima. Podría ser regema, ¿no? ¿Sí? Va más o menos por ahí. De hecho, directamente, el espíritu rudo en la pronunciación va a afectar tanto que tal vez esta consonante se pierda. Y ya no vamos a pronunciar rema, vamos a pronunciar gema. Más pronunciado la gema. Entonces es como que va suprimiendo esta consonante. Y en la pronunciación va a ser gema, ya no rema. Entonces, muchas veces ni siquiera hemos pronunciado bien la palabra. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el espíritu rudo en las vocales, ¿sí? Solo que, por ejemplo, toda palabra que lleva upsilon o ypsilon, hay diferentes formas de pronunciar esta letra, upsilon o ypsilon se le puede decir. Para no confundirlo con la iota, usualmente yo prefiero pronunciarla como upsilon, para no confundir estas dos vocales en el griego. Pero hay muchos expertos que van a pronunciar la upsilon como ypsilon, ¿sí? Muy bien. Y recuerden, como este es un idioma que ya no está vigente, hay muchas acepciones en cuanto a su pronunciación, pero no una asertividad del 100%. Es normal que existan variaciones, ¿sí? Así que cuando ustedes escuchen a alguien decir ypsilon, no es incorrecto. Y cuando dicen upsilon, tampoco es incorrecto, ¿sí? Simplemente son acepciones que se van acercando a la posible pronunciación de este idioma que ya está muerto, ¿sí? Que ya expiró. Muy bien. Entonces, el significado no va a cambiar, la traducción no va a cambiar. Por eso es que no es tan relevante como tal la pronunciación en cuanto a la upsilon y a la ypsilon, ¿sí? Porque es una vocal corta. Muy bien. Vamos. Dice, toda palabra que lleva una upsilon o ypsilon en la inicial debe tener un espíritu rudo. Ejemplo, ahí hay una palabra que es juyos. Y si es espíritu rudo, se pronuncia como J. Juyos. ¿Qué quiere decir hijo? ¿Sí? Juyos. Y tú se coloca en la segunda vocal. Recordemos que los diptongos están formados por dos distintas vocales, ¿sí? Usualmente una vocal fuerte y una vocal débil, vamos a decir en el castellano, ¿sí? En el griego usualmente van a estar conformadas por dos vocales cortas, ¿sí? En algún momento vamos a tener una vocal larga, tal vez. Y cuando tengamos un diptongo, este espíritu, esta pequeña comilla al inicio de la palabra, va a estar en la segunda vocal, ¿sí? Como la palabra juyos. La pronunciación empieza en la primera letra, pero en la escritura, el espíritu rudo está sobre la letra iota,
sobre la segunda vocal. Muy bien. Vamos a los acentos. En el griego van a existir 3 tipos de acentos. El agudo, el grave y el circunflejo. Ahora, cuando hablemos de un acento agudo, va a ser una elevación de la palabra, ¿sí? Como canción, ¿no? En nuestro español. Y el grave va a ser una bajada. Uy, esto sí es difícil. Una bajada de entonación. Nos va a indicar. Y el acento circunflejo nos va a indicar una bajada y subida. Ejemplo de una pronunciación de acento circunflejo. ¿Ustedes han escuchado hablar a un alemán? ¿Sí o no? Sí, sí. Y yo he hecho curso de alemán. ¿Y cómo se pronuncian muchas palabras? Pues Baja se oyen, y muchas veces elevación. se oyen como si chillaran. Suben y bajan, suben y bajan. Por ejemplo, Guten Morgen. Para decir buenos días, en vez de decir good morning, como se dice en inglés, Guten Morgen. Como que se oye una cosa ruda. Sube y baja. A eso más o menos se podría reflejar un asunto circunflejo. ¿Qué tal? Ya. Entonces el acento circunflejo va a representar más o menos a esa pronunciación. Una elevada y una bajada. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de acentos que vemos en el griego. ¿Sí? Muy bien, ya hemos visto los distongos, ya estamos entrando al final. Vamos bajando, hermano José Luis. No se olviden las tareas para el próximo, por favor, hermano, gracias. No se olviden las tareas para el próximo sábado. Conseguir ese cuaderno o en su debido caso, las hojas con líneas verticales, tamaño carta, para que ustedes puedan escribir el alfabeto en 2 planas. Me mandan fotos. Les recomiendo que no dejen la tarea a última hora, porque les va a ser más difícil. Les recomiendo que si pueden, hoy mismo terminamos la clase y empiecen a hacer. ¿Sí? Muy bien, porque la próxima clase ya vamos a ver palabras completas y vamos a empezar con los verbos. ¿Sí? Así que les recomiendo eso. Muy bien. Ya hemos visto el asunto de los diptongos. Ahí están las distintas. Les voy a explicar ahora. Nosotros sabemos que los diptongos son la unión de 2 vocales. En el griego, recuerden lo primero que les explicaba al principio. Se economizaba bastante para poder tener varios textos en poco espacio. Incluso lo lograron hacer con los diptongos. Entonces, vamos a encontrar el diptongo de iota suscrita en el griego, como lo vemos en la alfa, epsilon y la eta en esta página, en el subtítulo B, ¿sí? Si ustedes logran ver, ahí está la letra alfa y abajo de la letra alfa está la iota. A eso se le llama iota suscrita. Y ahí también está la epsilon y abajo de la epsilon hay una iota pequeñita y en la eta también. Ese es un diptongo de iota suscrita. Y también lo vamos a ver varias veces formando palabras. Va a haber una consonante y abajo una iota suscrita, ¿sí? Entonces, estos van a ser los casos de esta letra debajo de otra. Y en este caso, los diptongos de iota suscrita. Lo vamos a encontrar bastante. Recuerden que eso ayudaba a economizar bastante, ¿sí? El espacio de escritura. En cuanto a las consonantes, vamos a tener las líquidas, que son de pronunciación lambda, mu, nu, ¿sí? Ro. Vamos a tener las guturales, desde aquí, desde la garganta, la K, la gamma, la kip, que es una, bueno, vamos a ver más adelante las combinaciones de consonantes, las labiales, la pi, la beta, la fi, las dentales, tau, delta, teta, y las espirantes, zeta, sigma, psi, kipsi, ¿ok?
¿Y cuáles son las combinaciones de consonantes? Como les decía, por ejemplo, nosotros tenemos una combinación que es la C y la H, y la vamos a pronunciar como che, ¿verdad? Leche, noche, ¿qué más? Una combinación de la C y la H. En el griego no hay tal combinación. Por eso tampoco hay una combinación de C con la R, por ejemplo, Cristo. Pero sí hay una combinación en el griego, ¿sí? En el griego vamos a ver la combinación de la delta con la sigma, que por eso es que hemos visto en el alfabeto que se pronuncia de Z. Es una combinación delta con sigma, de Z, ¿sí? La otra combinación va a ser la ki con la sigma, por eso es si. Otra combinación de vocales que vamos a ver va a ser la pi con la sigma, que es una de las que más conocemos, ¿no? Por la psicología, psicólogo, ¿no? Es una combinación de la letra pi con la sigma y se pronuncia psi, ¿no? Y ahí están las dos sigmas, las dos formas de escribir. Entre dos consonantes o dos vocales normalmente se dice que está la sigma redondita, ¿sí? Pero, o al inicio de una palabra también, la sigma redondita. Pero la sigma larga, la que aparece S en castellano, usualmente está al final de una palabra. Esas son las dos formas y aplicaciones de la letra sigma. Muy bien, vamos bajando. Y con esto ya vamos entrando al final. Vamos bajando. Gracias, hermano. Muchas gracias por su colaboración hoy. Muy bien. Y ahí ya podemos ver la formación de sílabas, ¿no? Una palabra tiene tantas sílabas como vocales o diptongos, ¿sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una palabra dividida en 3 sílabas y otra palabra dividida en 4 sílabas. Es algo que también nosotros lo podemos identificar en el castellano, en la gramática castellana. ¿Quién me puede leer la primera palabra? Ustedes ya saben el alfabeto, ya podrían leerme una palabra. Adelfos. Muy bien. ¿Cuántas sílabas? En esas sílabas, léamelo, por favor. Adelfos. 3. Muy bien. Muy bien. La siguiente palabra, otra persona que me lo pueda leer. Este está un poquito más difícil. Es un verbo. Omai, eta, etai. Es un imperfecto. Así, por sílabas. ¿Quién se anima a leerlo? Otra persona. Vamos, vamos, se puede. En 4 sílabas. Lentito, que me lo lea. Ya, se supone que ya saben el alfabeto, ya lo pueden identificar. ¿Nadie? Ya, entonces yo voy a designar. A ver. Yemima. ¿Te animas? Léelo por sílabas. Bueno, primera es po, reu, o, mai. 4 Muy sílabas. bien. Así de fácil. Poreumai. Es más difícil de lo que parece a veces, ¿no? Pero con la práctica se puede. Muy bien. Y así nosotros podemos identificar sílabas también en el griego, que es un ejercicio que se hace también en la gramática castellana, ¿sí? En cuanto a las vocales, hemos visto que son 7. Recuerden, las vocales largas o cortas van a ser la alfa, la iota y la upsilon. Las siempre cortas van a ser la epsilon y la omicron. Y las siempre largas van a ser eta y omega. 7 vocales, ¿sí? Muy bien. Y ahí está la tareita que ya les he dado para el próximo sábado, que es hacer el alfabeto griego, ¿sí? En 2 planas. Y para memorizar, ahí abajo se puede dividir en 6 grupos. Y esto les va a ayudar bastante para memorizar.
Por ejemplo, ahí está dividido en 6 grupos y uno puede hacerlo más fácil porque dice alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Primer grupo, segundo grupo, de zeta, eta, teta. Segundo grupo, tercer grupo, iota, kappa, lambda, mu, nu. Ya tenemos tercer grupo. Cuarto grupo, Psi, omicron, pi. Cuarto, vamos al quinto grupo, rho, sigma, tau. Y el último grupo, phi, chi, psi y omega. Si lo hacemos de 6 en 6, hermanos, si lo hacemos así, en cada grupo, son 6 grupos, nos va a ser más fácil acordarnos por grupo que todo de corrido. Y cuando ya podamos hacerlo por grupos, vamos a poder hacer todo el alfabeto de corrido. Así que con esta metodología, ustedes pueden memorizar para que entrando en la próxima clase de sábado, todos repitamos bien el alfabeto y nadie va a entrar a la clase del día sábado sin haberme presentado el alfabeto escrito. ¿Se entendió? Quien no haya hecho el alfabeto escrito, no le voy a aceptar el ingreso a la clase hasta que me presente el alfabeto escrito. Porque si no, no vamos a poder avanzar al siguiente tema. Escrito y memorizado. ¿Ya? Muy bien. Puede dejar de compartir la pantalla, hermano. Ya ahí está. Todos tenemos el texto. ¿Sí? Pueden repasar la primera lección y hacer las tareitas. Muy bien, ya saben. Si no dominamos el alfabeto, va a ser difícil pasar a la siguiente lección. Así que les voy a pedir solidaridad con sus compañeros que no han estado presentes en la clase del día de hoy, para que ustedes les hagan saber la tarea y las reglas para el próximo sábado. Si no me presentan el alfabeto por escrito antes de la clase, no van a entrar a la clase, porque no van a poder llevarle el hilo a la clase sin saber el alfabeto. ¿Ya? Muy bien. Terminamos la clase del día de hoy. Vamos a hacer nuestras tareas poco a poco. Tenemos que conseguir el cuaderno lineal o las hojitas lineales para empezar a hacer nuestro alfabeto. ¿Quién quiere dar gracias para terminar la clase del día de hoy? Ya es suficiente griego por hoy. Y repasen la lección, repasen el video. Yo ahora, terminando la clase, voy a escribir para que lo más antes posible me tengan el video. Sobre todo para que sus compañeros que no han podido entrar hoy puedan ponerse al día. Recuerden, no falten a las clases de griego. Va a ser muy importante que estén presentes. Muy bien, le voy a pedir a la hermana Rosiris, por favor, que nos ayude con la oración final. Y recuerden que faltan 3 personas que me manden sus 4 P's y hasta el martes yo les voy a devolver corregido, ¿sí? De la otra parte. Muy bien, entonces ahora, por favor, hermana Rosiris, adelante. Sí, maestra, antes de orar, para hacerle una preguntita, ¿cuántas veces, o sea, después de entregarle las primeras 3, tenemos que entregarle una cantidad más o ahí está completa? Para esta primera tarea, solo las primeras 3. Les voy a hacer la primera corrección y prácticamente unas 2 semanas más me van a presentar solo las primeras 3 y ya para finalizar los módulos que van a llevar conmigo, tenemos que llenar la última P. Pero eso les voy a hacer en cuanto se corrija el documento. Perfecto. Era para saber qué tenía pendiente con usted, además de la tarea de hoy. Pues entonces oremos. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de eternas misericordias. Delante de tu trono, Señor, estamos para alabar y bendecir tu nombre, Dios. Y para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho en favor nuestro. Dios mío, si hemos faltado en lo que te hemos faltado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Cámbianos y transfórmanos, Padre, para hacer tu voluntad. Danos un corazón conforme al tuyo, Dios. Y permite, oh Señor, que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, el conocimiento que nos permites adquirir, nunca sea para alabarnos o gloriarnos, sino que siempre sea para levantar tu nombre donde quiera que lleguemos. Quita de nosotros lo que no te agrade, danos sabiduría, danos inteligencia para aprender, Señor. Y así también bendice
a la maestra y a cada persona que participa del programa de FDL para bendecir las vidas de personas que quieren servirte. Esto te lo pedimos y presentamos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que les haya gustado la primera clase de griego y nos vemos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, hermanos. Bendiciones para todos. Chao, chao. Adiós.